Ariadna era una persona totalmente consumida por el miedo. Su voz era casi imperceptible al oído humano. Había desarrollado muchas habilidades para compensar su gran carencia, pero aún así, a veces no le servían. Cuando le tocaba caminar sola por la calle, lo hacía con la cabeza baja, como si la mirada de los demás transeúntes emitieran ondas láser que pudieran lastimarla, o quizás la juzgarían por quién sabe qué. Asistía a reuniones multitudinarias, pero se refugiaba en el fondo de la sala, más precisamente cerca de la puerta, para tener accesible una línea de fuga si la situación lo ameritaba. Ella no quería perderse de nada, estaba hambrienta de conocimiento, pero la exposición la paralizaba. Lo que nadie sabía era que Ariadna tenía un refugio, un lugar seguro donde no habían amenazas. Allí todo cambiaba, parecía transformarse, no era la misma. Dentro de su refugio se volvía deslumbrante, su voz parecía emitida por los mismos dioses. Tenía conversaciones entre personajes que ella misma creaba y era una gran interlocutora. Si vieran lo creativa que era. Podría haber sido una gran artista, una mejor escritora o una excelente conferencista. Pero nadie lo vio. Ella nunca lo pudo permitir, por el terror que le provocaba quedar vulnerable ante los ojos de alguien más. Entonces llegó el día en que su refugio le quedó pequeño. La oprimía el espacio, la ahogaba la falta de oxígeno, y no le quedó más remedio que salir de ahí. La angustia fue tanta que llegó al fondo más profundo de su alma, y cuando tocas fondo, solo queda subir o rendirte. Ariadna sabía que no era de las que se rendía, y con las manos temblando se aferró a lo más valioso que tenía, y subió. Arriba la aguardaba el gran monstruo, ese del que siempre había oído hablar y que muy pocos se atrevían a enfrentar. Ya sin nada que perder, con el escudo a media asta, avanzó hasta que se detuvo perpleja. Lo único que halló allá arriba fue una pieza inmensa de vidrio, pero ni rastros del monstruo que ella había diseñado a la perfección en sus pensamientos. Al acercarse, vio reflejado el rostro amable y emocionado de una niña llena de sueños y segura de sí misma. Una niña que le recordó que el único gran monstruo es el que vive en nuestra mente y al que alimentamos con pedacitos de nuestros mejores sueños, casi siempre sin darnos cuenta. No sabemos qué fue de la vida de Ariadna después de su gran descubrimiento, pero al menos podemos imaginar que tuvo muchas más opciones que antes. Bienvenidos a Barriendo Fuera, el podcast. Hoy vamos a intentar entender qué es, de dónde viene y a dónde intenta ir este fenómeno llamado miedo. El miedo es una emoción y viene con nosotros en nuestro ADN desde etapas muy antiguas. Además, es fundamental sentirlo porque nos pone en alerta ante peligros inminentes. El miedo llena nuestro cuerpo de adrenalina para luchar o huir de ese peligro. Pero cuando esto último no ocurre, cuando no es necesario huir ni luchar, porque la amenaza no es algo que se pueda observar o medir, se transforma en ansiedad. Un concepto que esconde demasiados significados y al que le daremos un espacio especial en otro episodio. El miedo, otras veces, se nos presenta de formas más sutiles. Por ejemplo, cuando ponemos excusas que parecen muy justificadas para no tomar una decisión que nos incomoda o que toca fibras muy inconscientes. O cuando dejamos de hacer o decir lo que pensamos y queremos, ahí está actuando el miedo. El miedo en exceso paraliza y te impide seguir tu intuición, que la mayoría de las veces, me atrevería a decir, es quien tiene razón. Cuando permitimos que quien tome el control de la situación sea la emoción, es cuando dejamos de tener poder sobre ella y nos termina absorbiendo.
Ariadna se privó por mucho tiempo de mostrarse al mundo como se mostraba ante ella misma, y también le privó a las personas de acercarse a ella de una manera más auténtica, más sencilla, más natural. Pero la entendemos, porque tampoco es fácil vivir en un mundo donde todo se critica, donde todos opinan de todos y donde juzgar por juzgar parece moneda corriente. Miedo al fracaso, miedo a la burla, miedo a ser vistos y rechazados. Infinitos son los miedos probables que pudo haber desarrollado Ariadna a lo largo de su vida. Pudieron haberse originado en su infancia por algún error u omisión de su entorno, o por traumas, o si no por experiencias conmovedoras. La verdad es que no lo sabemos, y a veces nunca lo llegamos a saber, hasta que empezamos a cuestionarlo. Entonces el miedo se vence cuando estamos seguros de lo que valemos y lo podemos mostrar al mundo abiertamente. Cuando atravesamos la incomodidad y habitamos en ella. Y cuando entendemos que hay cosas que no podemos controlar y que es mejor soltar. Pero ninguna de estas tareas es fácil. Esa es la verdad. Tampoco nos vamos a mentir, ni venimos acá a ofrecer soluciones mágicas. Yo soy la primera que muere de miedo cada vez que hace algo nuevo, cada vez que dice lo que piensa, cada vez que defiende algo que ama. Pero aprendí que aún así muerta de miedo, lo puedo lograr. Nunca dejo de tener miedo, pero creo que aprendí a convivir con él. El miedo siempre nos va a acompañar. Creo que debemos aceptarlo, pero lo que también debemos es evitar que nos bloquee el camino. En los siguientes episodios vamos a buscar herramientas que nos ayuden a vencer de a poco los miedos que nos paralizan, a no esperar a tocar fondo como Ariadna para darnos cuenta que debemos enfrentar nuestros propios monstruos. Gracias por ser parte de este viaje y por dejarme acompañarte. Si te gustó esta experiencia, compartila con alguien que necesite oírla. Nos encontramos en el siguiente episodio.